ustedes ya conocen. No obstante, me voy a dar el gusto de presentarla de manera un poquito más extensa. Es maestra y doctora en filosofía por la UNAM, donde es profesora titular de filosofía de la religión. Actualmente está adscrita de manera temporal al CRIM y durante muchos años ha sido profesora del CIDEM. Publicó los ensayos La realidad transfigurada en torno a las ideas del joven Nietzsche en 1995, Los dos jardines, mística y erotismo en algunos poetas mexicanos, en ediciones sin nombre y en Conaculta en 2003, y Acuario, artículos y ensayos sobre poesía en la Universidad Veracruzana en 2015, así como numerosos trabajos en libros colectivos y revistas. En paralelo, ha desarrollado una constante actividad literaria. Su poesía completa, 1964-2012, fue publicada recientemente por el Fondo de Cultura Económica. 6 de los libros que contiene recibieron premios en México, Canadá y Francia. Se han publicado libros suyos en 7 países y sus poemas han sido incluidos en más de un centenar de antologías. Ha publicado también libros con traducciones de los poetas Saint John Perse, Ezra Pound, Yves Bonnefoy y Ruth Feinlein. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Su libro más reciente es Atrapasueños, de 2014. Cedo la palabra a la doctora Elsa Cruz. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Quiero agradecer esta invitación a la doctora Verónica Peinado. Me da mucho gusto siempre estar aquí en CIDEM. El texto que voy a leer se llama Un acercamiento a la poesía, los elementos del poema. Tal vez no sea yo la persona más adecuada para hablar de la poesía desde la perspectiva del análisis o de la crítica literaria, pues fue justamente una franca aversión a las preceptivas, las retóricas y los análisis, lo que en parte me impulsó a no estudiar letras, sino filosofía. Yo empezaba entonces a escribir de una manera más seria y temí que la disección de un poema que me parecía tan horrible como la disección de una rana en los laboratorios de biología en secundaria me dejara con trozos inconexos de versos sobre una plancha estéril. Nunca he creído que para acercarse a un poema haga falta saber lo que es un oxímoron o una epanadiplosis, que suena a una enfermedad horrible. En lo que toca a la poesía, creo más en la pertinencia de un primer acercamiento que no tenga que pasar por las retóricas ni las teorías del lenguaje. Y aunque para efectos de un trabajo académico estas sean necesarias, en todo caso pienso que deben venir después de que el lector reciba una primera impresión del poema más sensible, más directa y más elemental, es decir, que parta de sus elementos, de sus componentes básicos. A este respecto he encontrado que puede resultar de utilidad lo que un gran poeta y traductor del siglo XX, Ezra Pound, dijo al respecto. Estoy consciente de que los cambios que se están produciendo ya en la poesía del siglo XXI son muy radicales, pero es también demasiado pronto para saber cuál será la tónica dominante o qué de todos esos cambios va a prevalecer o quedará simplemente como un desplante radical
y novedoso en su momento, como fueron las vanguardias de hace un siglo, pero que tal vez no cobre mayor arraigo al paso de los años. Así, lo que haré será tomar estos elementos que Pound mencionaba en su libro El arte de la poesía, publicado en 1954 en la edición que hizo T.S. Eliot, pero que es un texto bastante anterior. A pesar del tiempo que ha pasado, en sus líneas generales, este libro conserva una gran vigencia y me ha parecido útil para ofrecer una posibilidad de acercamiento a la poesía. Sin descalificar los métodos de la teoría, la crítica y el análisis literario, yo prefiero animar al lector o al estudiante a tener primero esa percepción más desnuda del poema, a desarrollar una sensibilidad y un discernimiento más finos que le permitan escuchar antes lo que el poema tiene que decir sobre sí mismo. El poema debe primero sentirse con la piel, percibirse con los sentidos y la intuición, con la imaginación y el sentimiento, y desde luego que también con la racionalidad, pero no es buena idea comenzar por ella, pues bloquearía todo lo anterior. Ezra Pound hablaba de 3 géneros de la poesía y lo hizo utilizando términos griegos para su descripción. Melopea, que tiene que ver con la musicalidad y el ritmo. Fanopea, que es la proyección de imágenes visuales en el poema. Y logopea, que él describía como, cito, la danza del intelecto entre las palabras. Más que dividir estos 3 elementos como géneros de la poesía, que no deja de resultar extraño como clasificación, yo prefiero verlos aquí como 3 partes indispensables de un poema. Cierto que habrá un poeta en el que predominen las cualidades del ritmo y la sonoridad sobre las de la imagen. En otro habrá un énfasis mayor en la imagen y otro más tendrá elementos conceptuales que constituyan el centro de gravedad de su poesía. Naturalmente que aquí también el poeta que maneje con maestría los 3 elementos estará en posibilidad de hacer un gran poema como Muerte sin fin de José Gorostiza o Piedra de Sol de Octavio Paz, para citar 2 ejemplos cercanos a nosotros. Teniendo los 2 poemas metros clásicos, Muerte sin fin combina varios y Piedra de Sol tiene endecasílabos blancos, es decir, no rimados. No solo poseen una serie deslumbrante de imágenes, sino un significado profundo, pues de cada uno de ellos se puede inferir una visión del mundo completa, casi un sistema de pensamiento. Pero eso puede darse como resultado de un análisis de ciertos aspectos de los poemas. Un poema no va a proclamar explícitamente qué cosa significa. Lo que ofrece es solo poesía, y en estos 2 casos excepcionales se trata de una poesía que lleva en sí una tremenda carga,
recordando la expresión de Pound, que decía que la poesía es, cito, lenguaje cargado de significado al máximo de sus posibilidades. El ritmo. El ritmo y la imagen son la materia prima del poema, como el lienzo y la pintura lo son tradicionalmente para un pintor. El ritmo es tiempo en el poema, la imagen es espacio. Ritmo es musicalidad, cadencia. Volvemos a recordar que en su origen la poesía era inseparable del canto. Ya en la Edad Media tenemos que todavía la poesía de los goliardos, por un lado, o la de los trovadores provenzales, o los Minnesänger en Alemania, por otro, se escribía junto con la música. Tal vez las formas de metro y rima de mayor complejidad que han existido fueron las que desarrollaron los trovadores occitanos, que inventaron también lo que se llamó trovar clus, poemas de una gran sutileza conceptual, oculta en claves. Sería imposible comparar estas formas poéticas con las canciones populares de hoy, que carecen de estas y muchas otras cosas más, y que son, si se exceptúan ciclos clásicos de canciones, prácticamente la única sobrevivencia de la antigua alianza de música y poesía. Y si retrocedemos todavía más, podemos recordar otra alianza aparte de la poesía y la música, la de la danza, que encontramos en el coro de la tragedia griega, que era poesía, música y danza. Así pues, a lo largo del tiempo, la poesía perdió primero la danza, luego la música, y luego ha seguido perdiendo la rima, la métrica y la acentuación. Ha perdido también la continuidad del discurso poético. Y aún así, ¿queda algo? Sí, ritmo, cadencia, musicalidad, aún en algo tan elemental como el hip hop, que no tiene melodía, pero sí un ritmo. El ritmo es entonces muy probablemente el elemento primordial del poema. Es lo que en sus orígenes tenía en común con música y danza, y tal vez lo que dio origen a las tres artes. El ritmo es una cualidad sonora, un tempo de los sonidos, pero se produce con la alternancia del sonido y el silencio. Las pausas tienen tanto peso como los sonidos en sí. Y hay música clásica contemporánea en que el elemento principal es un silencio con pausas de sonido. Las diversas combinaciones de ritmo producen distintas sensaciones y sentimientos. El ritmo rápido y festivo de una tarantela no va a originar lo mismo que las cadencias graves y lentas de una gimnopedia, para poner un ejemplo con danzas populares antiguas. En un poema, sobre todo de verso libre, el ritmo está en la cadencia. No vamos a encontrar acentos a intervalos regulares, sino esa cadencia solamente. Es impresionante el hecho de que en un buen poeta
se conserve este ritmo aún traducido a otro idioma. Pongo un ejemplo con las amplias cadencias de un fragmento del poema Mujer Negra del poeta senegalés Léopold Sédar Senghor, que escribió en francés. Mujer desnuda, mujer negra, vestida de tu color que es vida, de tu forma que es belleza. He crecido bajo tu sombra. La suavidad de tus manos vendaba mis ojos. Y en pleno verano y en pleno mediodía te descubro, tierra prometida, desde la alta cima de un puerto calcinado. Y tu belleza me fulmina en pleno corazón como el relámpago al águila. O este otro ejemplo del canto segundo de los cantares del propio Ezra Pound, escrito en inglés e incluso en una traducción que no es muy buena, justo en lo que se refiere a los valores sonoros de los vocablos. Y junto a la playa recorrida por olas, Tiro, brazos serpenteantes del dios marino, músculos flexibles de agua, la sujetaban, la dominaban, y el vítreo azul gris de la ola los cubre. Resplandor azul del agua, frío oleaje, manta estrecha, quieta extensión de arena soleada. Perdón. Ay, perdón, es la peor interrupción esta de un poema a la mitad, aunque es un fragmento. Vuelvo a empezar esta cita del cantar o canto segundo de Ezra Pound. O si quizá le pueden subir un poco. ¿Aquí se oye mejor? No, es que creo que bajaron mucho el volumen. A ver si aquí se oye mejor. Y junto a la playa recorrida por olas, Tiro, brazos serpenteantes del dios marino, músculos flexibles de agua, la sujetaban, la dominaban, y el vítreo azul gris de la ola los cubre. Resplandor azul del agua, frío oleaje, manta estrecha, quieta extensión de arena soleada. Las gaviotas despliegan sus alas, picoteando entre plumas. Las agachadizas vienen a bañarse, doblan sus alas, despliegan sus alas mojadas al sol. El ritmo es más perceptible y necesario, es indispensable, cuando hay en el poema una abierta intención de canto, como es el caso de estos dos poetas citados, que despliegan un gran aliento, no constreñido por el rigor de otro tipo de poesía. El ritmo es el acontecer mismo del poema. En inglés son claras las cadencias de Pound en las muchas estrofas de sus cantares, donde el mar y el oleaje son a menudo utilizados como una transición
entre una parte y otra en alguno de los cantos. En lo que leímos se aprecia que el ritmo mismo del poema es como un oleaje y las reiteraciones tienen esa función, como cuando dice: resplandor azul del agua, frío oleaje, manta estrecha. O bien al hablar de las alas que se despliegan y se doblan, al hablar de los brillos. Todo es un vaivén del cual emerge, como una revelación, la imagen. De modo similar vemos en el poema de San Juan de la Cruz cómo el famoso balbuceo de que habla en las canciones entre el alma y el esposo es en sí mismo un balbuceo. Y déjame muriendo un no sé qué que quedan balbuciendo. La compenetración con sus objetos poéticos hace que el autor muchas veces produzca ritmos u onomatopeyas, como la de San Juan, que reproducen sonoramente una característica de aquello que describen. Tenemos otro ejemplo en García Lorca, cuando dice: crótalo, 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 escarabajo sonoro. Al decir crótalo, 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 está reproduciendo el sonido de los crótalos o castañuelas. Y el genial escarabajo sonoro no solo alude a la forma de escarabajo que tienen las castañuelas, sino que puede también referirse al ruido que hacen ciertos escarabajos. Es una síntesis de ritmo e imagen. Muchas veces todo lo que el poeta tiene en la cabeza antes de empezar un poema es solo un ritmo, una cadencia, que luego se va llenando de palabras. ¿De dónde viene ese ritmo? Antes de ser poeta, el poeta es alguien que oye y que ve. Oye los ritmos internos y externos de la naturaleza o la ciudad. Oye los ruidos, el ruido del viento igual que el ruido de los coches. Oye una música no audible para los demás. Oye sus propias voces interiores. Oye la música de otros poemas. El ritmo audible tiene que ver con los intervalos de sonido y silencio, pero hay también, y esto es importante, el ritmo no sonoro de la secuencia de las imágenes y del desarrollo conceptual de los motivos poéticos. Esta clase de ritmo es lo que sienta las bases de la estructura de un poema. El orden mismo de los elementos crea en sí un ritmo interior más sutil que se percibe aún en una traducción, pues aunque es inevitable que se pierdan las sonoridades y los ritmos precisos del idioma original, es posible observar cuál es el diseño que produce en el poema el juego de sus distintos elementos. Cuando se trata de lenguas cercanas como el francés y el español, o el italiano y el español, o bien el portugués, se acentúa también la percepción de las cadencias, que es muy difícil conservar cuando el poema proviene de una lengua muy distinta, como el alemán. Voy a leer algunas estrofas del poema quizá más famoso de Paul Celan, y que era el que a él menos le gustaba, que se llama Fuga de Muerte. En una versión que preparé cotejando varias, al inglés, al francés y al español, intentando conservar lo más posible el ritmo original del poema,
que puedo captar aunque no sé alemán. Me interesa destacar aquí no solo el ritmo sonoro, sino la forma en que éste incide con las diversas imágenes del poema, que son de hecho unas cuantas y se van entrelazando a la manera de una fuga musical. El comienzo de todas las estrofas es el mismo, la imagen terrible de la leche negra del alba, de la que siguen las diversas combinaciones que crean también un ritmo en las imágenes y las ideas que termina por transmitir la pesadilla inacabable de una situación cuya única salida es la muerte. Aunque la poesía no tiene que explicarse, quiero decir entre paréntesis y para ofrecer algún contexto del poema que durante la opresión de los nazis que dieron muerte a sus padres, Paul Celan tuvo que realizar trabajos forzados construyendo carreteras, y es a lo que alude el poema. Leo la primera estrofa en alemán pidiendo muchas disculpas por mi mala pronunciación para dar una idea del ritmo. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken, wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Que es leche negra del alba, te bebemos de tarde, bebemos de día y mañana, bebemos de noche, bebemos, bebemos, en el aire una fosa cavamos, ahí no hay estrechez. Vive un hombre en la casa, con víboras juega, escribe al ocaso, Alemania, tu cabello de oro, Margarete. Lo escribe y sale de casa, las estrellas fulguran, y él silba a sus perros, silba a sus judíos, y hace cavar una fosa en la tierra, nos ordena tocar para el baile. Leche negra del alba, te bebemos de noche, te bebemos de mañana y de día, te bebemos de tarde, bebemos y bebemos. Vive un hombre en la casa, con víboras juega, escribe al ocaso, Alemania, tu cabello de oro, Margarete, tu cabello de ceniza, Sulamit. En el aire una fosa cavamos, allí no hay estrechez. Grita, unos claven más hondo en la tierra, otros canten y toquen. Toma el hierro en el cinto y lo blande, su ojo es azul. Unos claven más hondo las palas, otros sigan tocando para el baile. Leche negra del alba, te bebemos de noche, te bebemos de mañana y de día, te bebemos de tarde, bebemos, bebemos. Vive un hombre en la casa, tu cabello de oro, Margarete, tu cabello de ceniza, Shulamit. Con las víboras juega. Grita, toquen más dulce a la muerte es un amo de Alemania. Grita, toquen más grave el violín, luego subirán como humo hacia el aire, luego tendrán una fosa en las nubes, allí no hay estrechez. Leche negra del alba, te bebemos de noche, te bebemos de día, la muerte es un amo de Alemania, te bebemos de tarde y mañana, bebemos y bebemos, la muerte es un amo de Alemania, su ojo es azul, te acierta con bala de plomo, te acierta precisa, vive un hombre en la casa, tu cabello de oro, Margarete, nos asusa sus perros, nos regala una fosa en el aire, con las víboras juega y sueña la muerte, es un amo de Alemania. Tu cabello de oro,
Margarete, tu cabello de ceniza, Sulamit. Lo quise leer completo, iba a leer solo una parte, porque es un poema que da como ningún otro una idea de la fuerza que puede tener el ritmo en un poema. Y aquí no es solo ritmo, es imagen. Y todo lo que dejan traslucir estas imágenes, esas fosas en el aire, cuando dice subirán como humo hasta el aire, que es una referencia a los campos crematorios y a la gente cavando a veces sus propias fosas, ¿no? Así que bueno, sobran comentarios, yo creo que esto es un poema que habla por sí mismo. Y sigo ahora con la imagen. Del oído que tenga el poeta producirá su ritmo, y del ojo que tenga brotará la imagen. La imagen poética no es solo una descripción de algo que cubre el campo visual. La frase poética es ya en sí imagen. Una imagen no describe, no representa algo, sino que, como dicen Ezra Pound y Octavio Paz, lo presenta. El poema no debe decir cómo y por qué un árbol o un atardecer son bellos o sombríos, sino que nos los ponen enfrente. La imagen es la presencia misma de lo poético. Nunca está de más recordar la famosa frase de Huidobro: no digas rosa, hazla florecer en el poema. El primer verso de La muerte de Narciso de José Lezama Lima contiene una imagen extraordinaria. Dice: Dánae teje el tiempo dorado por el Nilo. Esta es una imagen perfecta, vigorosa, impecable. Puede ser el primer verso, no importa de qué poema, despierta muchísimas resonancias. Es una criatura poética perfecta. Se puede alegar, Dánae no tiene nada que ver con el Nilo. Podría estar tejiendo un tiempo dorado, porque según la mitología, está encerrada en una torre a donde Zeus llegará en forma de una lluvia de oro. Pero ¿qué tiene que ver el Nilo? Etcétera. ¿Y qué importa que el Nilo tenga o no tenga que ver? La poesía crea su propia realidad en virtud de la imagen. Esto es fundamental. Puede ser cierto o no lo que diga, de acuerdo con referencias externas. Puede ser comprensible racionalmente o no. Nada de esto importa. Como dice Paz, un poeta puede decir: las piedras son plumas, si le da la gana. Una imagen poética no tiene que concordar con las leyes de la física, ni necesita explicar nada, ni justificarse de ningún modo. Solo necesita tener fuerza poética. Cito a Octavio Paz en su capítulo sobre la imagen en el arco y la lira, que sin duda es la mejor poética que se escribió en el siglo XX, no solo en México, en donde quieran. Es extraordinario libro. Entonces lo cito.
Cuando el poeta dice de los labios de su amada, pronuncian con desdén sonoro hielo, no hace un símbolo de la blancura o del orgullo. Nos enfrenta a un hecho sin recurso a la demostración. Dientes, palabras, hielos, labios, realidades dispares se presentan de golpe ante nuestros ojos. Goya no nos describe los horrores de la guerra, nos ofrece, sin más, la imagen de la guerra. Sobran los comentarios, las referencias y las explicaciones. El poeta no quiere decir, dice. Oraciones y frases son medios. La imagen no es medio. Sustentada en sí misma, ella es su sentido. En ella acaba y en ella empieza. El sentido del poema es el poema mismo. Enlazada a un ritmo como la materia a la forma, la imagen es el cuerpo del poema. Es imposible precisar qué produce a qué. El ritmo regular, dórico, apolíneo, de estos endecasílabos de la elegía nocturna de Carlos Pellicer, ¿produjo las imágenes? ¿O fueron las imágenes las que buscaron esa cadencia que mejor les convenía? Dicen los primeros cuartetos de los sonetos 2 y 3 de la elegía nocturna de Carlos Pellicer. Esta noche de luna y soledades, con cuánto amor el corazón te piensa. Siento la vida lívida y suspensa en cítaras de esbeltas claridades. Y este otro. Pulsé la noche en cítaras sombrías y dulces luces ondulé en el viento. Ay de mi corazón que da su acento a esta noche de inmensa travesía. Puede haber imágenes como estas de una gran plasticidad visual. De hecho, ese es el campo propio de la imagen, el más inmediato. La palabra griega que utiliza Pound para referirse a ella, phanopea, viene de phanein, verbo que significa aparecer, manifestarse. Epifanía y fantasma tienen esta misma raíz que recalca la cualidad visual de la imagen. Imago, en latín, designaba también una aparición. Por lo anterior, es conveniente que un poeta examine el uso de sus imágenes para asegurarse de que si alguien trata de visualizarlas, no se produzcan cosas grotescas. Personalizar objetos puede a estas alturas resultar cursi y anticuado. Y de esto no se escapó ni el gran poeta griego que fue Yannis Ritsos. Cito 3 versos poco afortunados, sobre todo si uno intenta visualizar sus imágenes. Cito: la aceituna lee en voz baja el evangelio de piedra, las viñas fermentan su rabia para el cáliz de la lucha. ¡Ay, incensario, liberador de penas! Rugió la puerta santa. En un poema puede haber también imágenes que sean poco visuales. La visión que produce la imagen no es solo la visión física del ojo abierto al exterior, sino que es también visión interna, visión del mundo, aún en el sentido usado por la filosofía, o imagen del mundo, como dicen los estudios
sobre los mitos. El significado. La danza del intelecto entre las palabras, que es la forma en que Ezra Pound describe lo que él llama logopea, podría entenderse como lo que el lenguaje, que hace uso de ritmo e imágenes, trata de comunicar, la parte conceptual, temática, que termina por convertirse en la estructura del poema. Pero la estructura en sí es la combinación total de los elementos. Y es posible observar constantes, elementos más frecuentes para determinar cuál es justamente el elemento dominante en un poema, pues este es el que va a dar la clave para descifrar lo demás. No se oye, otra vez, aquí se oye mejor. Debe quedar claro, sin embargo, que un poema no tiene que ser objeto, como ya dije, de una comprensión racional definida, ni su interpretación será como la que resultaría al analizar los datos proporcionados por un experimento científico. No somos pocos los poetas a los que cualquier tipo de análisis de un poema puede producir fobias persistentes, ni somos pocos aquellos que cuestionamos la pretensión de las academias de convertir el análisis de textos en algo casi científico. Sin embargo, a medida que hay una comprensión más clara de todos los elementos que conforman un poema, la lectura misma del poema se verá muy enriquecida. Si tratamos de leer la Divina Comedia o los Cantares de Pound sin una buena edición anotada, perderemos mucho de la lectura, a menos que seamos muy doctos y sepamos muy bien quiénes eran Farinata de Cavalcanti o Sordello de Mantua. La posibilidad de comprensión en un poema está en función de la poesía misma. En Dante, de la apreciación de la poesía misma. En Dante hay una visión total del universo, pero lo que nos interesa como poetas acerca de ella no es lo que tiene que ver con la escatología medieval cristiana, sino con la visión poética. La visión es la consecuencia última de la imagen, como ya dije, y en cada imagen estará presente algo de la visión. La estructura de un poema o de una obra refleja la visión que tiene el autor de la estructura del universo. Esto, aún en proporciones más modestas que hablar de la estructura del universo, es lo que se relaciona con el sentido, el significado del poema, el tercer elemento que ya vimos que Pound designa como logopea. Esto proviene de logos, que es palabra, y se relaciona con el uso del lenguaje utilizado en el poema y también, como ya dije también hace rato, con el significado del poema mismo. Un significado que, repito, no tiene que ser necesariamente racional. No necesitamos aquí la conclusión de un silogismo lógico. Un mismo objeto puede ser percibido y presentado poéticamente de modos totalmente distintos y puede implicar visiones muy diferentes. Es interesante contrastar cómo un mismo tema, el del ajedrez, que pongo como ejemplo, fue tratado por dos poetas fundamentales del siglo XX. Leo uno de los sonetos llamados Ajedrez de Jorge Luis Borges. En su grave rincón los jugadores
rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores, las formas, torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Ahora leo un fragmento de Un juego de ajedrez, de La tierra baldía, de T.S. Eliot, en traducción de Isabel Freire. Esta noche me siento muy nerviosa, demasiado nerviosa. Quédate conmigo, háblame. ¿Por qué nunca me hablas? Habla. ¿En qué estás pensando? ¿Qué piensas? ¿Qué? Nunca sé lo que piensas. Piensa. Pienso que estamos en el callejón de las ratas, en donde los muertos perdieron sus huesos. ¿Qué es ese ruido? El viento que entra bajo la puerta. ¿Qué es ese ruido ahora? ¿Qué hace el viento? Nada. De nuevo, nada. ¿No sabes nada? ¿No ves nada? ¿No recuerdas nada? Recuerdo. Perlas son los que antes fueron ojos. ¿Estás vivo o no? ¿No tienes nada en la cabeza? Pero, ese ritmo shakespeariano es tan elegante, tan inteligente. ¿Qué haré ahora? ¿Qué puedo hacer? ¿Saldré tal como estoy a la calle a caminar con el cabello suelto así? ¿Y qué haremos mañana? ¿Qué haremos? Ay, ¿qué haremos? El baño caliente a las 10. Y si llueve, un coche cerrado a las 4. Jugaremos un partido de ajedrez, oprimiendo ojos sin párpados y esperando el golpe de la aldaba sobre la puerta. Cuando licenciaron al marido de Lil, yo le dije, no me mordí la lengua, se lo dije yo misma. Dense prisa, por favor, que ya es hora. Ahora que va a regresar Alberto, arréglate un poco. Te va a preguntar qué hiciste con el dinero que te dio para que compraras una dentadura nueva. Sí, se lo dio. Yo estaba ahí, etc. Sigue. El poema es extenso, pero aquí, en lo que leí, creo que se pueden advertir el juego de las dos voces, que es la partida de ajedrez, y que irremediablemente gana la mujer, que en este caso es abrumadora, necia, etcétera, ¿no? Podemos ver que los dos autores se acercan de maneras completamente distintas al tema del ajedrez. Borges lo aborda directamente, con gran elegancia, para llegar a conclusiones metafísicas que hacen del mundo y de la vida un juego semejante al del ajedrez, donde las piezas que luchan son movidas por otra voluntad. El tablero de negras noches y de blancos días es el tiempo mismo en el que se despliega la existencia. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? Se pregunta Borges, muy borgianamente, en el segundo soneto del ajedrez. En el poema de Eliot hay una sola referencia indirecta, casual, a una partida de ajedrez, pero el diálogo del principio, sobre todo, así como la acción de la última parte del poema, están aludiendo a una tensión, una lucha que no se agota en las palabras que se dicen, pero que en la diferencia radical de tonos entre las dos voces marca el ritmo de una lucha
feroz. Muchas otras cosas entran en juego en medio de una frase escrita en mayúsculas que se sale de la corriente del texto, o más bien entra en ella como un recordatorio inoportuno y que se repite mucho en lo que ya no leí. Dense prisa, por favor, que ya es hora. Esto rompe el hilo de la cotidianidad del relato banal, que a su vez antes ha roto un tono que busca otro nivel de percepción y al que llega incluso una cita de Shakespeare. Un poeta no postulará jamás una filosofía en su poesía, pero sin duda sus poemas reflejarán cualquier filosofía que tenga de la vida. Muchas veces esto podrá percibirse en la estructura misma de un poema. Si se analizaran partiendo de su estructura, Muerte sin fin y Piedra de Sol, entre muchas otras cosas, se vería cómo hay dos visiones del mundo completamente distintas. Una visión lineal del tiempo, judeocristiana, con un comienzo y un fin, que en el poema de Gorostiza se refleja de muchas maneras, y una visión circular, recurrente, sin principio ni fin, porque en cualquier punto existen estos, que Paz muestra en Piedra de Sol. Esta circularidad y recurrencia es propia de las visiones orientales y prehispánicas, o puede encontrarse también en la filosofía estoica, y la vemos en un poema que no tiene principio ni fin, porque, como se ha señalado ya mucho, las palabras del fin sin un punto son las mismas del principio, que no empiezan en el poema con mayúscula. En cuanto al ritmo, que es finalmente lo que aquí conforma la estructura, Piedra de Sol tiene un ritmo continuo, con una sola ruptura temática y visual, que más tarde recupera el curso anterior. En Muerte sin fin entran varios elementos que se suceden. Uno actúa de pronto como una pausa en la secuencia anterior. Se produce un entramado con distintas unidades significantes que a fin de cuentas tienen un desarrollo temático lineal. Se podría hablar muchísimo más sobre este tema, que es tema de un curso más que de una conferencia, y tendríamos ejemplos inacabables del uso predominante de uno de estos tres elementos sobre los otros, o de la conjunción de los tres. Lo que he querido ha sido desglosarlos un poco y subrayar su función como algo que puede ofrecer un acceso más vivo al poema. Hasta aquí esta lectura, pero ya es la hora. Yo creo que aquí quedamos para que empiece la siguiente conferencia.